el día de hoy. Así que, mis queridos, quiero que me acompañen en oración y vamos a considerar juntos de la palabra del Señor el tema que tiene que ver con estas verdades importantes que nos ayudan a considerar el ejemplo en las escrituras, verdades de la palabra de Dios que nos ayudan a considerar la importancia que tiene para nosotros el ministerio de la oración. Así que permíteme compartir contigo este tiempo especial donde juntos vamos a mirar la palabra del Señor y vamos a estudiar lo que el apóstol Pablo nos enseña con respecto a la oración, el mandato de Pablo a los hermanos con respecto a la oración. Y vamos a mirar juntos ahí en Primera Timoteo, en el capítulo 2, vamos a mirar juntos esta porción, versos 1 al 4 y el versículo 8, y vamos a considerar, ya cerrando nuestro tema sobre el devocional, vamos a considerar ahora Pablo y el mandato sobre la oración. Primera Timoteo en el capítulo 2, verso 1 al 4. El apóstol Pablo dice lo siguiente: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones de gracia por todos los hombres. Luego el apóstol Pablo agrega en versículo 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Verso 3, porque esto es bueno, dice el apóstol Pablo, y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Verso 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y al mirar el versículo 8 podemos observar ahí: quiero pues que los hombres, en la instrucción de Pablo, oren en todo lugar, levantando manos santas, sin iras ni contienda. Hoy vamos a considerar uno de los ministerios más poderosos que Dios nos ha entregado, que nos ha dejado en nuestras manos, y me refiero a la oración. Sabemos que Santiago, en el capítulo 5, verso 16, Santiago dice lo siguiente: la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Usted cree que la oración, crees tú en la oración? ¿Usted cree en la oración? ¿Tú crees realmente en la oración? ¿Has visto la mano de Dios en respuesta a sus oraciones o a su oración? Porque si sabemos que es efectiva, como lo dice Santiago capítulo 5, verso 16, la oración eficaz del justo puede mucho. Si sabemos que es efectiva, ¿por qué no dedicamos más tiempo a la oración? ¿Por qué nosotros no lo hacemos? ¿Qué es lo que está ocurriendo en nuestras vidas? Cuando Pablo escribió a Timoteo, instruyéndole con respecto a la vida de la iglesia en oración, una de sus primeras instrucciones cuando Pablo escribe a Timoteo, recuerda que Timoteo tiene la responsabilidad de corregir la iglesia de Éfeso, enseñar la palabra del Señor, instruir a la iglesia, y Pablo establece como una de las prioridades, no solamente en la vida del creyente en forma personal, sino también en la vida congregacional, la importancia de la oración. Cuando hablamos acerca de la oración o qué es la oración, escúcheme bien, algo muy importante, no es la forma del hombre de informar a Dios acerca de las cosas. No necesitamos informar a Dios acerca de las cosas. Salmo 139, verso 4 dice: aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Dios, tú la sabes toda. Es la forma, la oración es la forma de decirnos a nosotros mismos: no estemos ansiosos, sino que aprendamos a confiar en Dios. Es lo que nos enseña Filipenses capítulo 4, verso 6. Por nada estéis afanados o ansiosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y súplica. Y de esta forma aprendemos a través de la oración. Dejamos nuestras cargas en sus manos. Mira qué importante lo que es la oración. No es la forma del hombre de informar a Dios acerca de las cosas. Dios todo lo sabe. Es la forma de decirnos a nosotros mismos: no estemos ansiosos, sino aprendamos a confiar en Dios, dejando nuestras cargas en sus manos, porque primera de Pedro 5:7 dice que Él tiene cuidado de nosotros. Vayamos entonces a la enseñanza del apóstol Pablo. ¿Qué aprendemos sobre la instrucción de Pablo a Timoteo
acerca o sobre la oración. En primer lugar, al observar el versículo 1, vamos a ver la prioridad que se le debe dar a la oración. Pablo nos dice, exhorto ante todo. Es decir, la exhortación tiene que ver con lo prioritario, no solamente en la vida del creyente, sino también en la vida congregacional. Recuerda, Timoteo tiene que instruir a la iglesia y Pablo presenta la prioridad en la vida personal del creyente, pero también en la vida de la congregación. Exhorto ante todo, primero que nada, la palabra de Dios nos exhorta continuamente a esta misma verdad. Observa conmigo en Marcos capítulo 14, verso 38, donde nuestro Señor Jesucristo nos enseña, velad y orad para que no entréis en tentación. Pablo en Colosenses capítulo 4, verso 2 dice lo siguiente, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Vemos en Primera Tesalonicenses, texto que usted y yo conocemos muy bien acerca de la verdad de la oración. Se nos dice ahí lo siguiente, en Colosenses, Primera Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Y en Romanos capítulo 12, verso 12, debemos ser constantes en la oración. ¿Qué debemos hacer? La iglesia debe tomar la oración y la intercesión como un asunto de prioridad. Cuando nos encontramos con este mandato, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿Cómo está tu vida con respecto a la oración? ¿Estamos obedeciendo este principio? Pablo dice, exhorto ante todo la prioridad de la oración en nuestras vidas. ¿Cómo está nuestra vida frente a este mandato? ¿Cómo está nuestra vida frente a este mandamiento de parte del Señor? Hemos visto en primer lugar la prioridad de la oración. Siguiendo con verso 1, veamos ahora la pluralidad de la oración. Y cuando hablo de pluralidad de oración, Pablo dice lo siguiente acerca de la oración. Exhorto ante todo a que se hagan, dice el apóstol Pablo. ¿Qué se deben hacer? Rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Vemos aquí que la iglesia, la congregación, como la vida personal del creyente, deben estar involucrados en la oración. Hay creyentes que lamentablemente nunca en su vida de congregación, en su vida de creyente, se han involucrado en los cultos de oración. Carecen de asistencia nuestros cultos de oración. Hoy, por razones de COVID, por razones de distancia, no nos reunimos presencialmente en el edificio como lo solíamos hacer 1 o 2 veces por semana para orar juntos, pero hay creyentes que en toda su vida nunca tuvieron este tiempo de oración. Qué lamentable que es. Pablo nos enseña a que se hagan, que se deben hacer rogativas. Este término significa presentar necesidades. Puede ser traducida como plegarias, llegar con nuestras necesidades. El término rogativas acá tiene que ver con nuestras necesidades. El término oraciones incluye en la actitud de adoración a Dios. Es cuando oramos por otros y este término es amplio y indica reverencia, adoración. Cuando nos acercamos a Dios, debe haber peticiones, debe haber una actitud de adoración, debe haber peticiones y estas peticiones tienen que ver cuando oramos por otras personas, por el beneficio de otros. Todos los días en nuestro devocional que repartimos en forma impresa y en forma electrónica, tenemos por lo menos 4 o 5 pedidos de oración. Algunos son permanentes, nuestros misioneros, nuestros ministerios, y vamos rotando los nombres de toda la congregación para que podamos tener este ministerio de peticiones que tiene que ver con interceder por otras personas. Y siempre en todas nuestras oraciones debe haber la actitud, como dice al final del verso 1, acciones de gracia. Sabemos por la palabra del Señor que es la voluntad de Dios, que es el deseo de Dios, que cada uno de nosotros demos gracias al Señor. Observamos en Filipenses, en el capítulo 4, verso 6, lo siguiente. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego y agrega con acción de gracias. ¿Cuándo fue la última vez que usted alzó su voz en público y dijo, yo quiero dar gracias a Dios,
Normalmente le inventamos a Dios cosas, pero cuando usted ha agradecido al Señor por su salvación, porque Dios le habló a su vida, porque fue cambiado por el ministerio de la palabra, porque Dios intervino en su vida en cambios específicos. Normalmente agradecemos al Señor por hazañas, por logros, por lo que hice, porque le hablé a tal persona, porque hice aquello, y parece que más nos engrandecemos nosotros mismos que engrandecer a Dios. Nuestro Señor Jesucristo, cuando nos enseña a orar, Él dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. E incluimos ahí la acción de gracia, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto la prioridad de la oración. Hemos visto, en segundo lugar, la pluralidad de la oración, la importancia que es rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Veamos ahora, estamos en la carta a Timoteo, allá en el capítulo 2, primera Timoteo, versículos 1 y 2. Observa ahora el pedido de oración en forma específica, en forma certera. La oración está encaminada no solamente a su propósito, sino que por quién se pide, el pedido específico. Tanto Timoteo como la iglesia y el creyente deben orar por todos los hombres. Equivale a los hombres acá a toda la humanidad. Nadie debe quedar excluido en la oración de intercesión. A veces no conocemos sus nombres, no sabemos específicamente su situación, pero debemos presentar oración por todos los hombres. En el versículo 2, Pablo dice: por los reyes y por todos los que están en eminencia. Por los reyes tiene que ver con los gobernantes, sean estos gobernantes buenos o malos. Aún lo que está ocurriendo hoy en Europa, debemos orar por ambos presidentes, aunque no estemos de acuerdo con Putin. Debemos orar por él para que el enemigo no siga controlando su mente y sus acciones. Por los reyes, aunque no nos gusten los líderes, los ministros, los monarcas, los presidentes, aunque sus gobiernos sean dictaduras, debemos orar por ellos. Ahora, es interesante que cuando los creyentes reciben esta oración acerca del primer siglo, tenemos en el gobierno a los emperadores romanos, hombres crueles y que por 3 siglos persiguieron a muerte a los cristianos, y el pueblo de Dios, lejos de levantar pancartas en contra, en rebeliones, oraban por aquellos que estaban en autoridad, por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Esto significa todos los que están en escala de autoridad sobre nosotros y bajo el gobierno principal. Esto nos enseña que debemos tener un ministerio de oración que abarca todo el mundo. Debemos orar por los salvos y los no salvos, por los de nuestros países, por los de nuestros países limítrofes. Nosotros no tenemos acá, pero en nuestros países latinoamericanos. Amados, si la iglesia no intercede por los perdidos, ¿quién más lo va a hacer? Veamos ahora, en cuarto lugar, hemos hablado de la prioridad de la oración, de la pluralidad de la oración, del pedido en oración. Observa el propósito de la oración. ¿Qué nos dice Pablo en el versículo 2? Pablo comienza con estas palabritas: ¿para qué? Este es el propósito. ¿Por qué debemos orar? En primer lugar, por la seguridad de los creyentes, para que vivamos como quieta, reposadamente en toda piedad y honestidad. Mira qué interesante petición de oración. Se pide acá por el pueblo del Señor en cada lugar donde hay autoridad, donde hay personas en el gobierno tomando decisiones, por la seguridad de los creyentes, para que vivamos quieta y reposadamente. El objetivo de la oración acá es una vida sin cambios, sin que altere el orden social, que vivamos sin agitación y sin interrupción de aquellos que ejercen su función. Vivamos quieta y reposadamente en toda piedad, piedad que permita la práctica del culto y las virtudes cristianas, en toda piedad, y que haya también honestidad. El término honestidad es el término decoro, con leyes que controlen la inmoralidad
en todo el amplio sentido de la palabra, con la práctica de leyes que sean justas, que honren a Dios. Hoy más que nunca podemos ver la proliferación de movimientos violentistas en contra de la autoridad. Recuerdo hace años atrás, justa e injustamente, no quiero entrar en el terreno político, pero estaba yo en el 18 de octubre, a 2 días de mi cumpleaños, en el 18, en el 2018, cuando se produjo en mi país el estallido social, y por 2 semanas no pudimos salir de casa por el peligro, por todo lo que se estaba viviendo, una ola no simplemente de protestas y de enojos, sino de robos, de delitos, de desastres, rebelión, de pérdida también de vida y de daños físicos. Escúcheme bien, hay un pedido de oración importante. Uno de los propósitos es por la seguridad de los creyentes. Pablo no nos está llamando a hacer protestas, a hacer marchas, a levantar pancartas y decir vuélvanse a Dios. Escúcheme bien, no es con espada ni con ejército. Zacarías nos enseña claramente que la obra del Señor tiene que ser hecha en su voluntad. No es con ejército, dice Zacarías 4:6, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios nos ha dado algo poderoso y que funciona y que tiene que ver con el ministerio de la oración. Rogativas, oraciones, peticiones por autoridad, y oramos para que en primer lugar tengamos seguridad, por la seguridad de los creyentes. Tengo una cita de un personaje de la historia llamado Policarpo, que él decía lo siguiente, Tertuliano, él decía lo siguiente: la iglesia primitiva oraba por el rey, pidiendo una vida larga, un dominio seguro, un hogar seguro, un senado fiel, un pueblo justo y un mundo de paz. Qué interesante oración. Me llamó mucho la atención que en el tiempo de Juan Knox, en los años 1513 al 1572, Juan Knox fue conocido como un hombre de oración. Y la reina de Inglaterra dijo que ella temía más a la oración de Juan Knox que a un ejército enemigo. ¿Por qué? Porque ella conocía el poder de la oración a través de este hombre de Dios. Y mis queridos, si queremos cambios en nuestras vidas y en nuestros países, vivir quieta, reposadamente, en toda honestidad y piedad, debemos hacer oración. La oración está dirigida en primer lugar, oramos por la seguridad, oramos por la seguridad de los creyentes, oramos por la sumisión de los creyentes. Mira lo que dice Pablo en versículo 3, porque esto es bueno, el orar con esta actitud, por quienes están en autoridad, para que vivamos quieta, reposada, honrada, sin cambios, agitaciones, que podamos tener libertad para adorar a nuestro Dios, y por la sumisión de los creyentes, entender que esto es bueno y es agradable delante de Dios, nuestro Salvador. No orar porque se derroque su gobierno o su partido o su gobierno, aunque no estemos nosotros de acuerdo. La sumisión de los creyentes, porque esto es bueno. Y el creyente debe buscar siempre el agradar a Dios en su vida, el buscar agradar a Dios. Nuestra oración, nuestro deseo, nuestra disposición del creyente es agradar a Dios, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Queridos, oramos por la seguridad de los creyentes, oramos por la sumisión de los creyentes, pero oramos también por la salvación de los incrédulos. En verso 4, Pablo dice lo siguiente: el cual quiere, hablando de la actitud de Dios, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Este texto no significa que todos los hombres van a ser salvos. Hay una doctrina que se llama el universalismo, que cree que al final de la historia humana, porque Dios es bueno y porque Dios es amor, al final todos van a ser salvos. Y la misión de la iglesia
Es decirle a las personas inconversas, ya Cristo murió por ti, por lo tanto eres salvo. No importa lo que hagas, ya eres salvo. Aquí vemos el sentir de Dios, el deseo de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Y esa fue la motivación por la cual Dios envió a su Hijo. Es por eso que tenemos Juan 3:16, Romanos capítulo 5 y el versículo 8, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Y observa, que sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero para que vengan al conocimiento de la verdad, deben dejar de ser esclavos de Satanás. Recuerda 2 Corintios 4:4 que dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio. El pueblo del Señor debe llevar la luz. El pueblo del Señor debe llevar el evangelio. El pueblo del Señor debe llevar la palabra de Dios. Y cuando oramos por la salvación de los incrédulos, estamos involucrados en esto porque debemos ser luminares en un mundo que está en tiniebla. Pablo dice en Romanos capítulo 10, ¿cómo invocarán? ¿Cómo van a confesar? ¿Cómo van a ser salvos si nunca han oído de Cristo Jesús? ¿Cómo van a invocar del cual nunca han oído? Es por eso que la seguridad de los creyentes, la sumisión de los creyentes, la salvación del incrédulo involucra nuestro esfuerzo. Doy gracias al Señor por ti, hermano, hermana fiel, que has apoyado por tantos años el ministerio radial. Gracias porque es una forma que hemos tenido durante años de llevar el evangelio a personas que nunca tal vez van a llegar a nuestra iglesia o que tal vez nunca dada su edad van a llegar a un lugar. Una señora me decía el año pasado, yo escucho desde mucho tiempo el programa radial y he crecido en mi espiritualidad, en mi fe. Conozco al Cristo que usted me ha enseñado a través de la radio. No voy a poder visitar nunca a usted o a alguna iglesia porque cuido a mi esposo que está inmóvil, no puedo salir, ordeno las compras, es muy poco lo que yo salgo para hacer trámites, vivo acá encerrada en mi casa, pero le llamo para agradecerle porque me ha enseñado acerca de Cristo. Y esa es nuestra oración, y ese es tu trabajo en oración, en apoyo, en promoción, en promover. Es por eso que me esfuerzo y les envío diariamente el programa radial, para que usted no solamente lo escuche, lo comparta también. Cuando usted recibe ese link para el programa radial, usted tiene la opción de compartirlo con otras personas y lo que está compartiendo es la semilla de la palabra de Dios. Y vemos que el propósito de la oración es por la seguridad de los creyentes, por la sumisión de los creyentes y por la salvación también de los incrédulos, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Permíteme llegar al final de nuestra consideración, de nuestro estudio sobre la oración. Hablemos sobre la preparación en la oración. Es interesante lo que el apóstol Pablo nos enseña ahora. Quiero pues, estas son palabras fuertes, más que un querer pedir por favor, tiene un tenor de autoridad. Pablo está instruyendo a Timoteo. Timoteo debe instruir a la iglesia. Líderes deben instruir a la iglesia. Debemos ser un pueblo de oración. Nosotros como líderes, los líderes de nuestra iglesia, deben ser ejemplares en oración, en apartar tiempo a estar en la presencia del Señor. Mañana tras mañana, hacer su devocional, leer la palabra de Dios. Si no lo estás haciendo, estás en falta. Samuel dijo, lejos esté de mí que peque yo contra Jehová, dejando de orar por vosotros. Todos los que tienen una responsabilidad de ministerio deben doblar sus rodillas diariamente y presentarse en forma prioritaria. Y Pablo dice, quiero pues, este es un mandato, no es solamente es un sentir, son palabras fuertes, autoritativas, por así decir. Y mira qué interesante la dirección que se nos da. Dice que los hombres oren en todo lugar. Creo que Pablo se está refiriendo acá al culto, a una reunión de culto, a la dirección pública de la oración. El término hombres que se utiliza acá, aner, deriva la palabra andros, que significa varón, esposo. Creo que aquí hay algo interesante.
en el ministerio público, en un culto público, la dirección de la oración ha sido encomendada a los varones. Ahora, esto no significa que hermanas no puedan orar. Sería una contradicción de a 1 Corintios capítulo 11 verso 5. Aquí tiene que ver con el presidir, el tener la autoridad en un culto, el tener, cuando un hermano dirige un culto, él está en autoridad por sobre toda la congregación. Es por eso que se requiere de cada varón, de cada hermano que da dirección a un culto, sea entre semana, sea un culto en la congregación dominical. Él está ejerciendo autoridad, por lo tanto, debe preparar su vida. Y vemos aquí la preparación, hay dirección. Dice el apóstol Pablo, quiero que los hombres oren en todo lugar. Se refiere a cualquier lugar donde la iglesia se reúne como iglesia. Pablo nos está enseñando acá sobre la vida de oración de congregación. Veamos también acá la disposición, no simplemente la dirección, sino que veamos ahora la disposición. ¿Cómo debe ser esta disposición? Levantando manos santas, sin iras ni contienda. Ok, yo sé que en el primer siglo de la era cristiana se encontraron en algunas cuevas unos grabados donde los creyentes levantaban sus brazos al cielo para, y esa era la representación, la gráfica. Los creyentes del primer siglo no levantaban sus manos para adorar a Dios. No es que no se haga o que está mal hecho, sino que ellos seguían la práctica de Santiago 1:17 que dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, más que sencillamente levantar los brazos para adorar, era levantar los brazos en reconocimiento, en aceptación de las bendiciones de parte de Dios. No hay nada antibíblico en levantar los brazos y adorar tampoco al Señor, pero más que la acción física, Pablo aquí está hablando de una disposición, la actitud del corazón, mano santa, sin pecado, enfatiza la importancia de una vida limpia, de una vida sin pecado. Es por eso que cada vez que ejercemos una oración pública, nuestra oración interna debe ser, Señor, perdóname de cualquier pensamiento, acción o dicho que no haya sido de tu agrado, para que pueda levantar manos santas, y agrega sin ira, sin indignación. Recordemos que todos los malos tratos que los creyentes se enfrentaban podían producir resentimientos, amarguras, y la oración no puede estar acompañada con esa actitud, levantando manos santas, sin iras, ni tampoco contiendas, sin altercados, sin disensión, sin disputas u oposición. Es por eso que es tan importante la dirección y la disposición cuando hablamos acerca de la preparación en la oración. Queridos, la vida de oración debe ser algo importante en cada uno de los creyentes. Recuerdo hace años atrás oír la historia de un joven predicador que admiraba mucho a otro pastor predicador, y un día le pidió una entrevista y le dijo, hermano pastor, quiero que usted me enseñe cuál es el secreto de su éxito, por qué usted predica de esa forma, por qué se ven los resultados cuando usted ministra la palabra del Señor. Y fue interesante que este predicador le dijo que lo acompañara. El muchacho pensó que le mostraría su biblioteca, sus libros de recursos, la forma en que él preparaba. Lo llevó a un punto donde él se dedicaba diariamente a orar. Le mostró su lugar secreto de oración y le dijo, este es el éxito del ministerio que realizo para la gloria de Dios, dedicar tiempo a la oración. Cuando cuento esta historia me humilla, porque sé que necesito dedicar más tiempo a la oración. Lo más importante es orar, como vemos acá. Los grandes hombres de Dios a través de la historia no fueron grandes siervos por sus capacidades que tenían para el ministerio, fueron grandes porque dedicaron gran parte de su vida, las primeras horas de su vida, se lo dedicaron para estar en la presencia del Señor.
¿Cuándo fue la última vez que tomaste un tiempo, una mañana, un periodo de tu tiempo, te detuviste por completo de tus actividades para dedicarte a estar en la presencia del Señor? ¿Te has fijado que invertimos más tiempo en nuestros beneficios y oramos y nos sacrificamos y algunos ayunan pidiendo y pidiendo y pidiendo cosas? ¿Cuándo nos vamos a detener para orar en sinceridad, para que la obra del Señor crezca, para que los hombres se salven, para que el pueblo del Señor, los hermanos y hermanas que no se están congregando, vuelvan a congregarse con fidelidad delante del Señor, sabiendo que tenemos tan poco tiempo? Observa, cerremos nuestro pensamiento, dice el libro de los Salmos, el capítulo 55, verso 17, lo siguiente: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Mira qué interesante. Acompáñame, repite conmigo este Salmo 55, verso 17. Dice todos juntos: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré. Y mira lo que dice al final: y él oirá mi voz. Les hacemos llegar un devocional diario. Sigue ese devocional, sigue con nosotros. Si tienes algún pedido en especial, compártelo junto a nosotros. Queremos orar por ti. Pablo y el mandato sobre la oración, tanto en la vida personal como en la vida congregacional. Que el Señor añada su bendición a lo que hemos considerado en el día de hoy. Acompáñame en oración. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y también por tu cuidado, por esta linda oportunidad que nos has concedido, Señor, de estudiar tu palabra. Te agradezco por la disposición de mis hermanos y hermanas que hoy están junto a nosotros, acompañándonos, Señor, en este tiempo especial, donde hemos considerado, Señor, el consejo de tu palabra. Te pido que tú añadas tu bendición en lo que hemos tratado en el día de hoy, para que todo lo que digamos, Señor, y hagamos sea sin duda alguna para tu gloria. Te agradezco, Señor, por mis hermanos que nos han acompañado en el día de hoy, con sus saludos, con sus pedidos de oración. Te agradezco, Señor, por cada uno de ellos, pidiendo, Señor, tu gracia y tu bendición en lo que hemos considerado en el día de hoy. Oramos, pues, dándote muchas gracias y encomendando, Señor, esta reflexión en tus manos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.